Gaza agoniza. ¿Qué hay detrás de esta nueva escalada por parte de Israel? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone. Hoy, junto al analista internacional palestino Nicolás Jauda, vamos a poner nuestro foco en Medio Oriente. Nuestro entrevistado no solo ha estudiado este tema, sino que además lo siente muy de cerca. Quédense con nosotros. Esto recién comienza. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Nicola, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoque, es un gusto recibirte. Oh, el agrado es mío, Alejandra. Muchas gracias por el contacto. Nicola, tras el fracaso de las negociaciones para una tregua, Israel expandió en las últimas horas las operaciones terrestres. ¿Cómo se explica este nuevo ciclo de violencia en Gaza? Alejandra, mira, antes de analizar directamente tu pregunta, yo quiero hacer dos correcciones. La primera, Gaza no agoniza. Lo que agoniza es la humanidad. En la medida que la humanidad está permitiendo, mirando como quien ve una película de terror en un canal de televisión, si tolera eso, es la humanidad la que está suicidándose. Es la humanidad la que está agonizando. Lo que está ocurriendo en Gaza hoy es el fracaso de los acuerdos de paz. Ujú. Es parte del prontuario de Estados Unidos y del Estado criminal infanticida. Principalmente el Estado criminal infanticida quien gobierna a Estados Unidos. Si alguien cree que Estados Unidos es un país libre, está equivocado. El sionismo controla el 100% del capital financiero, el 100% la banca, el Banco Central, el complejo militar industrial y 52.000 transnacionales. De modo que es un monstruo que controla desde las entrañas a una sociedad absolutamente, por un lado, despolitizada y por otro lado, muy ignorante. De modo que el sionismo lo que está haciendo es, y desgraciadamente hay que decirlo así, desde el año 1948 se ha burlado de la humanidad porque desde esa fecha hasta el día de hoy no ha cumplido absolutamente ninguna resolución. Se podrían llenar bibliotecas enteras de resoluciones incumplidas todas, absolutamente todas, por el Estado infanticida. De modo que ese prontuario los ha llevado al día de hoy, pero el día de hoy tiene una característica mucho más compleja y mucho más peligrosa, porque a los niveles de genocidio que se ha llegado hoy, que superan con crece todos los genocidios habido y por haber que hizo la Alemania nazi, porque aún así los soldados alemanes tenían códigos militares, que los códigos militares son inexistentes en el ejército infanticida. En pleno siglo XXI, que exista un genocidio de esa magnitud, donde exista una teoría que le llaman ellos cortar el césped, vale decir, matar mujeres y niños para que la población palestina no crezca, para que no haya explosión demográfica. O como lo dijo el ex comandante en jefe del ejército infanticida, Benny Gantz, que dijo, bombardearemos la población civil hasta que los combatientes depongan las armas. Una doctrina militar más cobarde que esa, la especie humana nunca la vio, ni siquiera, como digo, en la Alemania nazi. De modo que lo que está ocurriendo ahora es una escalada en que primero se midió la tolerancia que tenía la humanidad para el genocidio que ya estaba planificado, perdona, que es un poco resfriado, que ya estaba planificado por el Estado infanticida en complicidad con su súbdito, que es el Estado norteamericano. ¿Y por qué digo esto? Porque esto está muy unido a lo que ocurre, Alejandra, Ujú. en Ucrania, lo que ocurre en muchas partes, incluyendo la nueva ruta de la seda China, la Organización de Cooperación de Shanghái, el BRICS, que son aspectos geoestratégicos, geoeconómicos y geopolíticos
que están marcando un rumbo absolutamente nuevo para la especie humana. En el caso concreto de lo primero, en el caso de Ucrania, cuando Europa, junto a Estados Unidos, deciden crear un embargo de petróleo y gas a, a Rusia, esto significó un desastre para las economías europeas, porque todos, la mayoría, exceptuando Noruega, son importadores del 100% del consumo de gas y petróleo. Se les encareció a niveles grandes, a niveles enormes. El petróleo subió 3 veces su valor y 3 veces el gas, lo que ha encarecido la vida y ha precarizado la vida de los pueblos europeos. Por otra parte, Alejandra, entonces, para lograr abastecer de gas y petróleo a los europeos, lo que han hecho y lo que pensaron fue en Gaza. ¿Y por qué Gaza? Porque hace 10 años, y eso lo saben los europeos y lo saben los norteamericanos, hace 10 años que se descubrió un manto de gas que parte de Gaza y llega hasta Chipre y que puede abastecer a toda la humanidad por cientos de años. Ese es el primer objetivo de ellos, tanto de europeos como norteamericanos, es el gas que hay en Gaza y que pertenece a los palestinos. Pero la parte de ese territorio marítimo subterráneo que era la parte libanesa, entonces Estados Unidos pretendía con la entidad criminal infanticida explotar la división que hay entre el Líbano y la entidad criminal. Hay un bloque territorial marítimo que se le llama el bloque 9 de la subdivisión de la frontera. Bajo ese bloque 9 hay una inmensa cantidad de gas que pertenece justamente al manto descubierto. Desde allí Estados Unidos con Israel pretendían crear lo que se denominó el proyecto Nabucco, que era sacar el gas desde allí, llevarlo hasta las alturas de Siria, unirlo al petróleo sirio del norte de Siria, desembarcaba eso en Jaffa y de allí distribuirlo a Europa y con eso dejar a Rusia fuera del mercado del petróleo y del gas. Esto lo explico así, Alejandra, para que tus auditores puedan contextualizar Sí. claramente cuáles son los objetivos y los intereses que hay ahí en Gaza. Intereses económicos que hacen que las potencias europeas y Estados Unidos, que con una inmoralidad que a través de toda la historia los ha caracterizado, entonces digan, bueno, matemos a 2 millones de palestinos y aseguramos la existencia económica de Europa y Estados Unidos por muchos años. Y digo la inmoralidad que los caracteriza porque el prontuario, los europeos y los norteamericanos, lo hemos visto a través de lo que ocurrió en América Latina, en África, donde precarizaron la vida de todos los pueblos africanos para solventar el derroche de los países europeos. Y en América Latina no solo hicieron el peor holocausto, que asesinaron a 150 millones de nativos en América Latina, sino que siempre precarizaron toda América, se robaron todos los recursos de América Latina, empobrecieron a sus países y eso les dio la categoría de primer mundo a ellos. Lo han hecho siempre, Alejandra, lo han Ujú. hecho siempre. La vida no tiene valor para ellos. La familia Bush, en un negocio con la familia Bin Laden, Sí. necesitaban el petróleo iraquí, fueron capaces de matar a 1,5 millones de iraquíes. Y una depravada que está muy bien sentada al lado del diablo en este momento, fue capaz de decir a una respuesta que le preguntaron si el petróleo iraquí valía la pena haber matado 500.000 niños iraquíes. Y la respuesta de Madeleine Albright fue, es el precio que tienen que pagar. Pagar un precio para que un país a 15.000 kilómetros de distancia te venga a invadir, asesinar tus niños, tu gente, una guerra en que se matan jóvenes de un lado y otro, para satisfacer los intereses económicos de una familia. Entonces, cuando la humanidad, Alejandra, tolera eso, es porque la humanidad es la que está en peligro de muerte. Y diría yo, ya está agonizando, ¿no?
Nicola, mencionás los intereses de Estados Unidos, de Europa, del propio Israel, no solo ahora, sino a lo largo de la historia, ¿no? Esto es algo ya que peina canas. En ese contexto cada vez más violento, que también va contra la vida, contra las mujeres, contra los niños, ¿hay un camino realista hacia un alto el fuego o una solución política? ¿Se ve alguna luz en el camino? No, no, porque imagínate tú que hay varias cosas. La primera, que si miramos más allá y lo miramos desde el punto de vista estratégico, tú te darás cuenta, Alejandra, que el cuarto ejército más poderoso del mundo lleva casi 2 años sin poder derrotar a una guerrilla que ha tenido que fabricar sus propias armas. Este ejemplo ellos tienen que liquidarlo como de lugar. Eso es intolerable para la mentalidad supremacista de los europeos, de los sionistas y de los norteamericanos. Eso por un lado. En segundo lugar, porque ya Donald Trump tuvo el descaro y la humanidad la desvergüenza de ni siquiera analizarlo, lo que significa que Donald Trump haya hecho todo un proyecto inmobiliario para su empresa y que haya tenido el descaro de publicarlo diciendo, bueno, haremos de Gaza esto, una especie de resort como el Caribe, y a los palestinos los vamos a distribuir en África, en el desierto del Sinaíto. O sea, cuando existe un cerebro deformado, obviamente, como ese, y lo lanza abiertamente al mundo y lo publicita con los nuevos, con inteligencia artificial, ¿no? Como que harían los edificios, las torres Trump y todo eso. Y la humanidad calla y lo mira como, mire qué simpático. Entonces, acá no es una lucha del pueblo palestino ni una lucha de Gaza en la búsqueda de una paz. Es la lucha de la humanidad por la sobrevivencia. Porque el precedente que se está sentando ahí, Alejandra, es que el día de mañana Donald Trump resulta que decide hacer un proyecto inmobiliario en Mar del Plata, en, qué sé yo, en Punta del Este, y bueno, invadamos el país, agarremos los uruguayos, tirémoslos al África, saquemos a los argentinos del Mar del Plata y mandémoslo al desierto de Atacama y formamos un resort. ¿Por qué no podría hacerlo? Ujú, Si la humanidad lo tolera, ujú. si los europeos, ese conglomerado de cervatillos del imperio, toleran y más aún contribuyen con armas. Alejandra, se ha tirado en Gaza el equivalente a 7 bombas como las lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. Solo Estados Unidos le ha enviado a la entidad infanticida, solo Estados Unidos le ha enviado 45 kilos de explosivos por habitante. Entonces, si tú miras los gobiernos del mundo, y esto es un problema mucho más complejo, Alejandra, Ujú. pero el cinco familias sionistas, judía sionista, pero que hay una gran diferencia con la Sí. religión judía, ¿no? Judíos sionistas, ellos controlan, estas 5 familias, controlan el 100% del capital bancario y financiero de Europa y el 100% del capital bancario y financiero de Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que a todo el mundo occidental tienen la suficiente fuerza para colocarlo de rodillas, porque simplemente te hacen un embargo económico y no puedes comercializar con nadie, como lo hacen con Cuba, como lo hacen con Venezuela, como lo hacen con Nicaragua, como pretenden hacerlo y lo hacen con Irán, como pretenden hacerlo con Corea, con Rusia. O sea, ese sistema, bueno, afortunadamente a través de la Organización de Cooperación de Shanghái y del BRIC, ese sistema que le permite a 5 familias controlar la economía del mundo, se está terminando porque el BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái ya están creando su propio sistema bancario y su propia moneda. Con eso, el dólar va a quedar fuera del 65% del comercio mundial y fuera del 60% de la riqueza del mundo. Un mundo nuevo puede aflorar, pero va a ser resorte de los pueblos, no de los gobiernos. Los gobiernos están de rodillas, Alejandra. Nicola, ¿y qué le decís a los latinoamericanos que se han mantenido hasta el momento
indiferentes y que ahora empiezan a informarse y a pararse de frente ante lo que está ocurriendo en Gaza. Mira, los pueblos latinoamericanos, desgraciadamente, Alejandra, son pueblos y gobiernos demasiado indignos, la mayoría. Para muestra un botón, el bastante orgulloso pueblo argentino se encuentra sometido prácticamente a convertirse en una colonia de Israel. Que el presidente, que es primo en primer grado de Netanyahu, porque Milei se arregló el apellido, él era Mileikovsky, igual que Netanyahu Mileikovsky, que ambos abuelos eran primo hermanos, y resulta ser que Milei, claro, en otra época esa familia le cortaron el Kovsky y lo dejaron en Milei, ¿no? Pero es un sionista recalcitrante, enfermizo y con hartos cables pelados en la mente. Ese megalómano ha hecho a sus ministros jurar sobre la Toá. Y el pueblo argentino lo toleró y los ministros lo hicieron. O sea, estamos llegando a un nivel de desvergüenza de una potencia económica como Argentina, que desgraciadamente está empobrecida por el saqueo de las grandes potencias y por la exacerbada corrupción que siempre ha existido en ese país. Pero el resto de los países tenemos países dignos. Tenemos una Bolivia que cortó relaciones con la entidad criminal, Cuba, que es un ejemplo para América Latina en dignidad y en resistencia, Venezuela, que le ha dado varios bofetadas al imperio, tenemos a Nicaragua, que inteligentemente Nicaragua produce el 85% de los bienes que se consumen en el interior, por lo tanto, no hay bloqueo que pueda doblegar a Nicaragua. Entonces, en esos países hay dignidad. La hay también en México, fíjate, a pesar de que México depende del comercio con Estados Unidos. Pero el resto de los países latinoamericanos dejan mucho que desear. Chile ayer decidió retirar al embajador del Estado criminal y de revisar todos los tratados de asistencia militar y económica con el Estado infanticida. ¿Sabes qué pasó hoy día? Ahora ¿Sí? Estados Unidos amenaza a Chile de que le van a caer las penas del diablo, de que las sanciones vienen ya. Entonces, ¿qué es lo que te dice eso? Que tú golpeas a Israel y Israel le dice al bulldog, ya, vaya usted a ladrar ahí, usted vaya a encargarse de esto, como lo hace con los países árabes. Los países árabes son otra vergüenza, ha sido una vergüenza pero horripilante del servilismo, claro, monarquías feudales, retrógradas, medievales, caducas, primitivas, como Arabia Saudita, donde una mujer no puede caminar al lado del hombre, tiene que caminar un pie, un metro más atrás, donde la mujer no puede ir a la universidad, no puede ir a la escuela y no puede manejar un vehículo, por ejemplo. Esas monarquías feudales que no tienen constitución política, familias que han gobernado esos países por 200 años, son países moderados, democráticos y libres para Estados Unidos y Europa. Claro, pero tienen una cáfila de delincuentes que gobiernan esos países y que les regalan el petróleo que no es de ellos, que es del pueblo, se lo regalan a esas potencias. Fíjate que lo venden a 80. Los países exportadores de petróleo que no tienen petróleo, como Reino Unido, como Francia, como Italia, ¿verdad? Que son países que exportan petróleo pero que no tienen. Se lo retiran, no digo que lo compren, Ujú. lo retiran de las monarquías feudales, les pagan $22 el barril, pero ellos los venden a 80. Entonces, esos gobiernos indignos, claro, el gobierno de una familia donde no hay constitución política, como el caso de Arabia Saudita, que es un país democrático, libre y respetuoso de la democracia y los derechos humanos. El año pasado le cortó la cabeza en público a 194 personas porque reclamaron que debía haber democracia. ¿La prensa ha dicho algo? No, no ha dicho nada. Nada, no ha dicho nada de lo que ocurre ahí. Pero Alejandra, para no alargarme tanto ¿Sí? pero sí te quiero decir algo. La humanidad toleró un asqueroso genocidio ya con anterioridad en la década del 60. Eso fue suficiente notificación para el mundo
que permite que los europeos y Estados Unidos quieran cometer otro genocidio igual con el pueblo palestino. Resulta ser que en la isla de Chagos se dejan caer cientos de barcos norteamericanos y británicos en una noche, sacan a toda la población chagosiana, la meten en los barcos y la distribuyeron por todo el Pacífico, en cientos de islas, países. Y el pueblo chagosiano ahora, recién, ha empezado a gritar que requieren sus derechos legítimos históricos. Pero ¿cuántos saben? ¿Quién sabe lo que pasa con Chagos? ¿Quién sabe hoy de lo que ocurrió en ese momento? Nada, los invisibilizaron. Como están invisibilizando el crimen diario que se comete por la monarquía feudal marroquí en contra del pueblo saharaui. Ujú. Y lo que están haciendo con Palestina en el futuro no se sabrá, lo eliminarán, se acabó. Si ellos controlan el 100% de las agencias informativas occidentales. Ujú. Entonces, Alejandra, es la humanidad, como decías tú, es la humanidad la que está agonizando. Nicola Jauda, analista internacional palestino, radicado en Chile. Nos ha quedado mucho por conversar, ya te convocaré en otros programas, pero te agradezco por el momento este contacto y este análisis que has realizado. No, yo te agradezco a ti, Alejandra. Para mí es un agrado y quedo a tu disposición. Es momento de despedirme. Antes quiero consultarles por qué creen ustedes que la comunidad internacional mira hacia un costado ante los horrores que están ocurriendo en Gaza. Pueden dejarnos aquí abajo sus comentarios, los leemos y participamos en un debate. Pueden suscribirse a este canal para más contenido geopolítico. Tengan todos una excelente jornada. Buena vida para todos.